tal amigos de Vestidor MX y de Somos Chivas, la verdad no oficial? Pues estamos aquí con un episodio más de la historia del fútbol de salón e indudablemente una de las actividades, uno de los personajes que son cruciales en cualquier actividad deportiva y específicamente en el fútbol de salón, pues obviamente es el árbitro, los árbitros. Y para ello vamos a dar el día de hoy la oportunidad, nos vamos a dar el día de hoy la oportunidad de conocer la historia de un exárbitro internacional, Eduardo Chávez López, quien además actualmente está radicando en Colima, pero nos va a decir en dónde nació y toda su historia. Así que, estimado Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mauricio, buenas noches, un placer saludarte por esta vía. Sí, efectivamente, yo estoy aquí en Colima, yo nací en Manzanillo, haciendo un recuento de mis inicios en el futsal. Parece que fue ayer cuando yo empecé mis inicios en el futsal. De hecho, yo me remonto. Sí, te escucho. Sí, sí, aquí el asunto, Lalote, a ver, primero platícanos un poquito. Dices que naciste en Manzanillo. ¿Hace cuántos años Sí. naciste en Manzanillo? Mira, yo nací en 1958, ahorita tengo 64 años. Y yo empecé desde árbitro, empecé mi carrera futbolística como jugador del 85 al 86. Después tuve ya mi participación como árbitro de fútbol soccer en 1985. Pero para esto me voy a remontar atrás porque yo en Manzanillo, en la época de los 70, jugábamos en una canchita de la de clásica de básquetbol. Yo era portero, jugaba las cascaritas 5 contra 5 y ahí me dio la oportunidad de ser jugador y a la vez agarré experiencia como árbitro porque yo sabía la intención. Quien no ha jugado fútbol sabe que en las canchas de barrio vas a dos cosas, a dar o recibir. Pero si quien no ha jugado y nomás está esperando de que quieras pasar como vedette, pues no lo va a hacer. Entonces de ahí empecé yo mis pininos como jugador y ya después con esa intención, ¿quién veía la malicia de la intención de los jugadores? Que eso a la larga y a la postre me sirvió para poder destacar en el ámbito deportivo que fue el arbitraje. Me remonto al 86, que fue mis inicios como árbitro de fútbol soccer. En Manzanillo había una liga incipiente en el 87, llevaron los primeros reglamentos de fútbol de salón de Colima a Manzanillo. Y los dirigentes de la liga de Manzanillo en el 1987, pues no tenían árbitros, eran maestros de educación física, y pues pitaban lo que veían y lo que daban a entender, porque no había un reglamento específico del fútbol de salón. Estoy hablando de 1987. Oye, pero antes de que pase al fútbol de salón ya en concreto, ¿cómo es que inicias arbitrando fútbol, soccer y por qué este gusto por hacerlo? ¿Cómo se da este inicio? Mira, mi inicio se dio, yo jugaba en un equipo de fútbol soccer, el 11 contra 11, el tradicional. Y en ese entonces el presidente de la liga era el doctor Candelero Ochoa Morales. En 1986 se creó la liga sabatina. Yo jugaba como portero con el Leones Negros de la UDG. El presidente de ese equipo era el licenciado Darío Villalbazo Pérez, que jugó profesionalmente en la tercera división de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Él me invita como portero para su equipo y yo acepté, porque yo tuve un desarrollo desde infantil, juvenil, es decir, jugando siempre de portero, de tal manera que cuando voy a jugar a ese equipo, de repente hay un paro de árbitros que le dijo el presidente de la liga: ¿sabes qué, doctor Candelario? A partir de hoy, recuerdo muy bien la cantidad, ya no te vamos a cobrar un peso con 50 centavos el arbitraje, por equipo pagamos, te va a costar 2 pesos, ¿sí? Entonces el doctor dice: no, ¿sabes qué? Creo que no es la manera correcta de que ustedes quieren poner una tarifa, por lo tanto, no aceptamos. Hoy, no importa, dice, no aceptamos. Y entonces dice: a ver, aquí somos 20 equipos, cada equipo va a poner un árbitro para los juegos, pero vamos a parar, no vamos a caer en la política que quería el presidente de los árbitros soccer, que quería boicotear.
Y ahí fue cuando me dije, bueno, le dije, yo, el doctor, le dije, pues yo mis inicios llegué a pitar infantiles y todo, pero adelante. Y entonces invité a participar como árbitro ya a media temporada, de tal manera que la temporada 86, 87, 1986 me dieron como la revelación del arbitraje. Cabe destacar que yo no estaba en ningún colegio de árbitro, era completamente amateur, incipiente, jugador, pero con tal de que la liga no parara, yo me vi la necesidad de sacar el compromiso de la liga sabatina y me dieron un reconocimiento como revelación del arbitraje y pité las dos finales, el Oro de Colima contra el Nacional, a la postre quedó el campeón nacional. Y ahí fue cuando yo ya me integro completamente al colegio de árbitro y en el 87 me invitan el presidente del colegio de árbitros, oye, dice, sabemos que pitas bien y todo, intégrate. Me hicieron la invitación a congregarme al colegio de soccer. Ya empecé, pues te voy a ser sincero, yo realmente no tuve, fue todo lo que yo aprendí, fue empírico. ¿Qué es empírico? Mi sentir, lo que tenía que hacer, cómo desplazarme, de la oportunidad. Pero quiero destacar, te digo, Mauricio, para mí fue fundamental, y lo vuelvo a recalcar, el hecho de que yo haya sido jugador, porque eso me dio una dinámica diferente sobre los demás árbitros que ni siquiera habían jugado y nomás veían las cosas de acuerdo al reglamento. Empíricamente ellos sabían el reglamento de pe a pa, pero fallaban a la hora de precisión y a la hora de sancionar, porque no tenían ellos esa capacidad que uno tiene cuando eres jugador. Ok, ahora el salto de ahí de ser árbitro de fútbol soccer ya en especialización de fútbol de salón, estabas comentando que había una liga que apenas iniciaba ahí en Manzanillo y que estaban en ese momento algunos profes de educación física dando el servicio y obviamente y seguramente sin las reglas, bueno, en aquel momento actuales de el fútbol de salón. Platícanos un poquito cómo entonces te incorporas ya a esta parte del fútbol de salón. Mira, la verdad aquí en Colima, te hablo de 1900, en específico en Manzanillo, el fútbol de salón fue un boom, realmente un boom, quiere decir que algo novedoso, porque sabíamos lo que era la cascarita, 5 contra 5, las retas, pero no había un reglamento. Entonces, de tal manera, cuando entra a la presidencia municipal de Manzanillo, el profesor Cecilio Lepe Bautista, dice, queremos crear algo que llame la atención. Pues ya había béisbol, básquetbol, voleibol, pero algo así que llamaba la atención. Dice, ya sé, y en ese entonces, en Colima Capital, ya estaban funcionando, ellos Colima Capital llevaban como 5 años adelantado, luego te platico, o a nivel nacional, Colima, concretamente en Manzanillo. Entonces, trajeron reglamentos muy simples ahí a redactar, dice, no se valen las barridas, los saques de banda son con la mano, el portero no puede salir, y no puede tirar dentro del área, y los saques de esquina, saque de esquina con la mano, y en forma de escuadra. Y el portero tiene que rebasar la media cancha. Esa era la barrera, no era permitida y todo. Y los cambios eran ilimitados, y la tarjeta amarilla, la roja y la azul. Entonces fue algo novedoso. Entonces, obviamente, aquí el problema fue de que a medida que avanzaba el campeonato, los profesores que eran de educación física, se les empezó a complicar a sacar los partidos porque eran equipos de barrio, no eran de empresa. Sabemos cuando es barrio contra barrio lo que se genera y más cuando hay conflictos. Entonces, cuando vieron que la capacidad del certamen ya estaba rebasando a ellos, dicen, bueno, vamos a ir a pedirle a gente que está en el árbitro de fútbol soccer a que los venga a arbitrar. Y fueron el secretario y presidente de la liga de esa incipiente liga de fútbol a invitar a que arbitraran fútbol de salón. Yo para ese entonces tenía unos 20 y tantos años y los demás eran personas de 30 años. Dicen, no, nosotros no nos llamó la atención. Pero yo, fue un éxito porque la cancha que estaba de fútbol de salón en Manzanillo estaba escasamente en el jardín principal o zócalo, como se le conoce, escasamente, entonces se llenaba a ver esos juegos de la incipiente Liga Municipal de Manzanillo.
Entonces yo iba como aficionado y veía cómo los equipos se cargaban esas cosas. Entonces dije, me gustaba, yo iba como aficionado. Entonces cuando dan la invitación a hacer qué árbitros quieren se incorpore a la liga de fútbol de salón como árbitro, pues yo me apunté, dije, de aquí soy. Aunque no cumplí el reglamento, oye, ¿qué marco? Mira, simple, lo que te dije, no, los goles dentro del área no cuentan, las barridas tampoco, las faltas, todo, dice 5 faltas y cambios ilimitados, ábrale. Así empecé mi primer reglamento de fútbol de salón. Entonces fue aquello. Y luego ya como equipo de liga competitiva, después viene a nivel municipal, pues prácticamente a finales del 87 y a principios del 88 lanza la convocatoria, la primera convocatoria estatal para un torneo de fútbol de salón. Por primera vez, aquí cabe recordarte que Colima tiene 10 municipios. Entonces participaron el equipo Colima Capital, que era una potencia, con Chucho Dueñas al frente, que ya había ido a los nacionales del 85, 86, se suspendió por el temblor 85, 86, 87, era bicampeón, iban por el 88. Entonces, por primera vez llamaron al municipio de Tecomán, Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez y Armería. Eran 5 equipos que iba a ser una sola sede en Colima. El sistema, bueno, sí, el sistema era todos contra todos. El que ganara la mayor puntuación iba a representar a Colima al evento nacional el campeonato nacional, que por lo general siempre lo hacían en el mes de noviembre en la Ciudad de México. Ahí fue cuando jugó la final Manzanillo contra Colima y ganó pues la experiencia y el sistema de juego que después platiqué con Chucho Dueña cómo surgió. Pues obviamente llevaba mucha la de ganar a Manzanillo, que Manzanillo más era toque y para acá y todo, no tenía sistema de juego, pero en individualidades Manzanillo era mucho mejor que Colima. Pero como Colima ya había ido a nacionales, a través de Chucho Dueña me platicó que él veía mucho a los equipos de la Delegación de México cómo jugaba el famoso rombo. Entonces él aplicó el rombo, un pivote, 2 aleros y el pivote, el delantero y un portero que subiera a lanzar. El rombo, él lo aplicó, pues obviamente pues los demás equipos ni siquiera sabía qué era todo eso. A la larga, Colima quedó campeón y representó a Colima, capital, al campeonato nacional en 1988. Pero para mi sorpresa fue que a mí me dieron un reconocimiento. Para esto también invitaron árbitro de Tecomán, Colima, y pues fuimos 2 de Manzanillo. El presidente en ese entonces de la Asociación de Fútbol del Estado de Colima era Rigoberto López Ramírez, que ya falleció, y Carlos Aguilera era el presidente estatal de los árbitros. Yo era mi primer estatal que iba, no tenía conocimientos, y yo arbitro la final Manzanillo contra Colima, y como te repito, fue que la diferencia del sistema de juego que Colima arrasó a Manzanillo, y quedó campeón Colima. Y ahora, ahí fue cuando se dijeron, bueno, ya está el equipo, la base. Se llevaron a Rogelio Velázquez de Manzanillo y a Héctor Rodríguez Díaz de Tecomán. Eran 10 jugadores de Colima y 2 refuerzos, uno de Manzanillo, que era delantero, y Héctor Rodríguez de Hielo, que era defensa o cierre de Tecomán. Y los árbitros también fuimos, pero para mí, en este partido, en esa final, se acaba el partido y se me acerca Chucho Dueñas, entrenador de la selección de Colima. Mi estimado, dice, lo quiero felicitar, dice, porque yo usted no lo conocía y arbitró muy bien. Pues le dije, mire, Chucho, pues gracias por la felicitación, porque era el entrenador de la selección estatal de Colima. Le dije, pero yo no tengo ningún reglamento de juego. ¿Cómo, mi estimado Eduardo? Sí, dice, doble mérito, dice, si no tienes un reglamento de juego y pitas, y dije, bueno, es que yo sancionaba lo que veía. No, dice, mi estimado, dice, usted ya me profetizó, usted va a llegar grande en el arbitraje, dice, porque con la experiencia, con la habilidad que tiene usted para sancionar la falta, su estilo, y se empieza a saber más del reglamento, usted va a ser grande en el arbitraje. Y sí, efectivamente, ya después de ese campeonato estatal que se acabó, me dieron un reglamento, cómo deben ser las faltas y todo, y así fue como me empecé enrolarme primero, ganar un lugar, un reconocimiento a nivel estado, que era Colima, y posteriormente ya me vine el campeonato nacional con Colima, en 1988,
que a la postre Colima quedó campeón ganándole a la delegación 1, una final que ahí el sistema de novenoso, el presidente de la federación, pues tuvo de saber al profesor Lorenzo García González, dice, aquí vamos a implementar el equipo que cometa menos falta, que tenga menos tarjetas rojas, amarillas, azules y menos falta, y los puntos. Y ese fue como un sistema novedoso, y pues en ese sentido, Colima Capital se fue Chucho Doya fue muy específico, quería un equipo que fuera contundente y a la vez cometiera menos falta. Y con esa indolencia, y tú sabes que la gente del DF son a rajatabla, entonces a la larga, eso le perjudicó con 2 tarjetas amarillas y una azul que Colima superó en faltas a la delegación 1 para quedar campeón en 1988. A ver, Lalo, tantito hay un espacio. Estamos hablando, para que la gente más o menos se ubique, que en esta época estamos en la construcción de la Federación Mexicana de Fútbol de Salón. Y para que la gente sepa cómo se organiza el deporte, en este caso el fútbol de salón, desde los municipios, es la siguiente. Unos jugadores se juntan y forman un equipo. Ese equipo participa en una liga, que en este caso era la Liga de Manzanillo. Es correcto. Las diferentes ligas forman en ese momento una asociación, en este caso era la Asociación Estatal de Colima, y así es. Sacaban la selección representativa que iba a los Juegos Nacionales en donde se enfrentaban con otros estados. Entonces, esa es la estructura deportiva básica, y de manera paralela se tenía que hacer lo mismo con los árbitros. El colegio de árbitros de Manzanillo, el colegio de árbitros de Colima, el colegio de árbitros de Tecomán, y así, de una u otra manera, se va haciendo una estructura muy sólida para tener estas representaciones. Ahora bien, en este proceso, nosotros, de manera paralela a lo que se organizaba por parte de las asociaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social auspiciaba, patrocinaba también otro tipo de eventos en coordinación con la federación, y en aquel momento nosotros estuvimos por invitación de un buen amigo, que te acuerdas, Oscar Rojas, así es, y también obviamente por el propio Rigoberto López, y estuvimos por allá, y fue el primer contacto que tuvimos porque organizamos un curso de capacitación para árbitros, que nosotros ya teníamos el recorrido. Yo era el presidente del comité, del colegio de árbitros a nivel nacional, de la comisión de arbitraje a nivel nacional de la federación, y en ese momento con la Asociación de Colima hicimos un curso en Colima, y luego Oscar Rojas nos invita a hacer el mismo curso en Tecomán para su colegio de árbitros. ¿Tú a cuál de los dos fuiste, Eduardo? Porque de ahí empieza ya una relación y el vínculo de los árbitros de Colima con la comisión de arbitraje a nivel nacional que yo presidía. ¿A cuál curso asististe tú? Mira, remontando efectivamente, mi primer nacional, y en el cual estuvimos presentes árbitros en paz descanse también, José Luis Chaparro Contreras, que hace 2 meses falleció, Luis Pérez, Luis Díaz Rincón de Tecomán, y el Bikini, no recuerdo el nombre, y yo. Fuimos y 5 árbitros, otro era Pedro Rincón. Fuimos los primeros árbitros de Colima a ese evento nacional en 1988, en el cual a ti, tú estás al frente querías organizar la Comisión Nacional de Árbitros a nivel nacional. Fue cuando por ese entonces tuvo el primer contacto. Oscar Rojas iba como delegado de la delegación Colima, y fue el medio para que a través de él, porque Oscar Rojas era en Tecomán y tenía una liga de fútbol, y la quiso hacer como tipo, pues, como en México, como tipo de negocio, y era válido, invertía, a cada equipo le ponía su dinero, cuota, trofeo, y pues el organista se lleva su esfuerzo. Entonces, de esa manera fue lo que dijo Oscar, a ti te lo dijo, ¿sabes qué, Mauricio? Necesitamos que tú
empieces a llevar un curso más a Colima para que el nivel del arbitraje suba. Y yo asistí tanto los que hubo en Tecomán como al que hubo en Colima, pero también cuando el que hubo en Colima fue auspiciado por el IMSS, que ahí tenía buena injerencia el profesor Lorenzo García González, porque trabajaba en el IMSS. Ahí fue cuando, y acuérdate que también fue cuando el primer campeonato nacional de trabajadores del IMSS, ¿tú te has de acordar? Cuando jugó, no, ese mismo en el 88, que jugó la delegación 1 contra Colima IMSS, que a la postre salió campeón Colima ahí con un gol muy polémico, que decían que Jaime Camacho había ahí en la canchita de centro de seguridad social del IMSS en Colima. Abarrotado estaba la casa llena, ese concepto ahí. Arbitró Jaime Camacho con el otro árbitro de México, ahorita no recuerdo, pues ya tiene experiencia, delegación 1 contra Colima IMSS, y pues Colima quedó campeón. Eso sería como en el mes de agosto, octubre, porque a 2 meses fue la revancha del campeonato nacional categoría libre. Ahí en ese entonces fue cuando tú llegaste con unos cursos para poder subir el nivel de arbitraje aquí en Colima, al igual que venías con Jaime Camacho, con Walter Daza Correa y tu equipo. No, Walter, no. Walter en ese Walter, momento todavía no estaba. Walter en eso no. No fue Jaime Camacho y tú. Sí, entonces, a ver, el asunto aquí, Eduardo, es que homologar toda la aplicación del reglamento de fútbol de salón en todo el país, la verdad fue una tarea titánica, y fue precisamente a través del apoyo del Seguro Social que hicimos cursos regionales en todo el país, juntando obviamente en una sede a varios estados, eran entre 5 y 6 estados que se juntaban precisamente para poder generar a los árbitros y homologar la aplicación de un reglamento único, porque obviamente todas las ligas estaban funcionando de acuerdo a sus reglas, y en aquel momento quien normaba lo que era el reglamento a nivel internacional era la FIFUSA, que era la Federación Internacional de Futsal, y que ya teníamos un reglamento que ya estaba editado y que ya empezamos a repartir, y además a capacitar a los árbitros, tanto en la aplicación del reglamento como en técnica arbitral. Y ahí, Eduardo, ahí empieza un proceso en donde la competitividad empezó a elevarse por obvias razones. Teníamos ya la homologación, teníamos ya también el balón específico, teníamos ya la aplicación de todo lo que era una parte técnica y táctica de los jugadores, y esto empezó a subir de nivel, y era obvio que necesitábamos empezar a generar árbitros de buen nivel que pudieran en ese momento otorgar buen servicio para evitar todos estos problemas que de repente en algunos partidos se daban, ¿no? Sobre todo en las competencias importantes. Pasamos entonces esa etapa, que fueron prácticamente 2 años, previo a la participación de México en el Campeonato del Mundo de Italia. Italia 91. Exactamente. Fueron 2-3 años en donde pues los campeonatos nacionales empezaron a funcionar bastante bien, competencias importantes, las competencias del IMSS, Colima siempre dentro de los primeros lugares, con una buena participación de público en las ligas, prácticamente en todas las ligas, en donde se abarrotaban las tribunas, y que pues, obviamente la presión era mucha. Voy a referirme específicamente ya a la labor del árbitro, Lalo, porque me parece que es importantísimo que la gente conozca que no hay buen fútbol de salón si no hay buen arbitraje. O sea, es muy complicado tener un buen nivel futbolístico si no hay también buen nivel de arbitraje. Y desde luego que un árbitro debe estar perfectamente capacitado y además con una gran voluntad y amor a su quehacer. En ese sentido, Eduardo, creo que fuiste uno de los perfiles que cumplía precisamente con estas características, que era precisamente el amor al quehacer
y además tomar una determinación respecto a tener siempre el mejor nivel que se pudiera, Eduardo. Y así es como se construyen esos 3 años rumbo a Italia 91. Entonces, ¿cómo viviste este proceso? Mira, pues como te repito, a ti te empecé a conocer en el 88 en el Campeonato Nacional de 1988, que fue mi primer campeonato nacional en la Ciudad de México. El segundo campeonato que asistí, y también Colima, fue Veracruz en el 89. Después fue el campeonato en Campeche en el 90 y por último en Cuernavaca en el 91. A esos 4 torneos nacionales yo asistí como árbitro. El hecho de que haya ido esos nacionales, te quiero aclarar, Mauricio, que no me regalaron el boleto aquí en Colima. Yo me ganaba con mi desempeño, había eliminatorios estatales y le echaba los kilos, le echaba las ganas para salir adelante, porque mi meta era ir a un campeonato nacional. Tan es así que en el 89, cuando yo trabajé en Telégrafo, dije, ¿sabes qué, Mauricio? En Colima y en mi liga no hay la capacidad, el nivel de juego que hay aquí en el DF. Y le dije, pues yo quiero aprender. Y recuerdo en ti, porque yo también asistí a cursos que hicieron después por parte del IMSS en Guadalajara, al igual que Carlos Daniel Aguilera Gómez y yo, a un curso también tuyo que lo impartiste en Guadalajara. Entonces ya pues el tercer curso que asistía de los reglamentos del futsal, del arbitraje. Entonces, y ya retomando el tema, que siempre que te ¿sabes qué? Le digo, tengo vacaciones, y me acuerdo muy bien esas palabras de ti, me quedan. Pues mi buen Lalo dice, acá, vete de vacaciones, dice, tú te pagas tu transporte y te damos partidos de liga, aquí diferente liga, y acá con lo que salga del arbitraje que tú sanciones, vas a pagar tu comida y tu hospedaje. Y sí fue, ahí tuve la oportunidad de entrar al CDI, donde falleció tu compadre, el otro que lo entrevistaron, Tepito. A Tepito, o sea, diferentes ligas fui yo, y realmente eso a mí me sirvió, que cuando ya venían los eventos nacionales, pues yo estaba curtido, porque duré 2 años, fui en el 89 y parte del 90 a diferentes ligas ahí del DF, y con esa invitación tuya dice, hola, Milano, y mandabas para allá Tepito, Azcapotzalco, Liga Azcapotzalco, Club Deportivo Israelita, y órale, y agua, dice, la verdad, con el CDI Club Deportivo Israelita tienes que ser muy fuerte, no me les hable nada, y cada diferente, o sea, tenía que estar al nivel de los israelitas y luego a la Liga Azcapotzalco. Entonces, ahí me fue creando una mentalidad y también capacidad de ver diferentes realidades. Fue templando mi carácter, a la larga para seguir siendo ahí. Eso fue, así fue como yo empecé a ganar experiencia, y recuerdo adelantar un poquito en Cuernavaca 91, dijiste tú, es la primera vez que México, ya me adelanté un poquito, es la primera vez que México iba a ir a un campeonato mundial de futsal en Italia 91, y dice, señores, dice, aquí hay dos boletos para el arbitraje a Italia 91. El boleto se lo va a ganar con base en sus trabajos de todo el año 91, pero parte de su historia, dice. Yo no voy a recoger a quien dice, aquí simplemente con base a sus trabajos dentro de la cancha, fuera y todo, así es como se van a dar el boleto. Y así fue, con base a mi desempeño en los nacionales y parte de los estatales, tuve la oportunidad de ir por primera vez al Campeonato Mundial de Italia 91. Contigo, fuimos los dos. Sí, fue una historia bastante interesante, sobre todo porque, a ver, hay que explicarle a la gente que así como se habla del vestidor de los jugadores, el vestidor de los árbitros es muy similar. Finalmente somos seres humanos, somos personas, y todas las relaciones interpersonales pues generan cosas positivas, cosas negativas. Y también tiene que ver con el desempeño, porque el rendimiento del árbitro también tiene que ver mucho como el que sucede con los jugadores. Entonces es muy difícil, en este caso, el manejo de una comisión nacional de arbitraje,
porque hay presiones de todos lados. En aquel momento, por ejemplo, pues estaba Rigoberto López como presidente de la asociación, pero Oscar Rojas, que era el presidente de una de las ligas más importantes también, que empezó a crecer mucho, que fue la de Tecomán, con esta visión un poco más privada, pues también quería obtener una participación importante y relevante, y Oscar, pues también empujaba a su grupo de árbitros, comandada por Luis Díaz. Entonces, ustedes mismos allá en Colima, pues traían sus que veres, ¿no? Como árbitros, o sea, eso también para que la gente más o menos ubique que no es un asunto menor, de repente, lo que sucede en los grupos de árbitros. En los grupos de árbitros, primero de cada uno de los municipios, y luego el grupo de árbitros estatal, o sea, hay grilla, hay quien se lleva bien, quien se lleva mal, hay una serie de circunstancias reales que ocurren en el día a día, y ya se empiezan a problematizar cuando empiezan las competencias a nivel estatal, que ahí hay la designación de los árbitros, en este caso en la comisión de arbitraje a nivel estatal, que la estaba manejando en ese momento un árbitro de Colima, que obviamente le había asignado el extinto Rigoberto López, ¿no? Sí. ¿No? Y obviamente ustedes tenían que ponerse de acuerdo ahí para ver cómo manejaban estas eliminatorias, que además eran eliminatorias muy fuertes, porque pues todos querían ir al campeonato nacional, y entonces los partidos eran complicados, y luego de ahí el salto a nivel nacional, y el salto a nivel nacional implicaba para mí, en la comisión de arbitraje, la determinación de quién venía, y ejercía la misma presión la gente de Colima, ¿no? Es que fulanito, que sutanito, que perenganito, yo escuchaba a todos, pero pues obviamente yo tenía muy claro lo que queríamos, y que era tener el mejor servicio a nivel nacional, que no nos implicara ningún problema, porque cada partido se convierte en una posibilidad de problemática, y luego ya en la parte de las semifinales y las finales, pues obviamente es un problema mayor si no se atiende de manera adecuada, ¿no? Entonces, para que más o menos la gente ubique, porque muchas veces el tema del arbitraje, no se hablan todas estas cosas de lo que hay alrededor, y esto ya estamos hablando de un deporte a nivel amateur, Lalo. Ya, Así es. imagínate a nivel profesional todos los intereses que hay, ¿no? Si acá a nivel amateur no tenía que ver con pesos y centavos, pero sí con posiciones de reconocimiento, como es el arbitrar la final de una final municipal, luego de una final estatal, luego de una final a nivel nacional, y obviamente una representación internacional, que es la aspiración de cualquier persona en su ejercicio cotidiano que vas llevando a cabo. Pero hay que comentarlo, porque además las personalidades de todos nosotros, pues obviamente no necesariamente eran unas relaciones muy buenas, ¿no? En términos generales, bien, pero a veces el ego, las envidias, todo esto que pues también se daba en el grupo de los árbitros, Lalo, ¿no? Que eso fue parte de lo que se vivió, como parte de ir armando todo un colectivo, que tuviéramos siempre, y a mí siempre me quedó claro, los mejores árbitros y las mejores representaciones, y con base en eso, pues tratar de evitar que fuera por amistad, por compadrazgo y todo esto, Lalo. No, mira, ahorita me estoy acordando, siempre por lo regular, en los cursos que tú nos diste, se me pasó a hacer el comentario de lo que tú deciste. No puede estar más arriba el jugador por encima del árbitro. No puede haber más nivel futbolístico que nivel de arbitraje. No, dice, porque esto va a convertirse a la larga que nos van a comer el pastel. Al contrario, el árbitro tiene que estar por encima del jugador para poder sacar la situación. Porque si eso llega a pasar, dice, mejor nos retiramos y hagamos otra cosa. Eso que les queda muy claro. Entonces dice, no puede estar el jugador mejor que el árbitro. Siempre tiene que estar, dice, es más, no tiene que estar ni a la par. Siempre el árbitro tiene que estar más arriba que el jugador. En temperamento, en técnica, en táctica y todo. Que se enoja, pues tú lo más tranquilo.
Eso fue una de las causas que tú no dices. Y una de las causas que también, pues acá en Colima, sí había competencias estatales y para ver qué árbitros querían que fueran los nacionales. Y yo me remonto del 88, Colima quedó campeón. En el 89 fue en Jalapa, Veracruz, ganó el DF con Veracruz. En el 90 fue Colima quedó campeón en Campeche, le ganó a Delegación en penales, y en el 91 otra vez volvió a quedar Colima en Cuernavaca. Pero siempre cuando Colima estaba en una final, los árbitros de Manzanillo o los de Colima, pues no podíamos sancionar, ¿sí? Eso sí me quedó claro, por lo mismo, para que vieran que no hubiera favoritismo de Colima. Y pues tú debes saber que pues Colima como equipo futsalonista no fue un equipo de mala leche o que entrara a golpear, simplemente ya traían la estructura a jugar y a jugar. Entonces, eso fue una de las condiciones que a veces tocaste un tema importante, la convivencia en los vestidores. A veces tenías tú, a lo menos yo mi vida en el arbitraje, pues lo dediqué casi, combinaba lo del arbitraje de fútbol, soccer con lo de futsal, y pues no, yo no tenía vida social. Es una parte que la gente no sabe. Yo no tenía vida social. Que había 15 años, que bodas, pues era sábado, domingo, pues no podía ir yo, porque tenía un compromiso. Y eso a la larga, ahorita a mi edad que tengo, pues me ha servido por la vida. Duré yo en el arbitraje 28 años, ¿verdad? Entonces, esa disciplina que inculqué en mi cuerpo, afortunadamente, por el haciendo deporte y practicándole, puedo decirte que a mi edad no soy ni hipertenso ni diabético. Y hay gente con 30 o 40 años que son hipertensos y son diabéticos, pero porque llevaron una vida completamente al cuerpo, que tomando o desvelándose, y hay consecuencias que tienes 40 años y tal vez como de 60, ¿verdad? Y para mí el arbitraje fue una disciplina, sí fue una disciplina, pero para bien, para que, y sobre todo, a mí me quedó muy claro que yo quería destacar en el arbitraje. Sabía yo que nadie me iba a regalar nada, tenía que pasar por encima. Le dije yo no vengo a hablar, no sé hablar bonito, le digo, pero yo lo único que sé hablar y sé desempeñarme dentro de la cancha para hacer mi trabajo. Y si ahí llamo la atención para hacer lo que soy, pues ha sido por esa, porque gente me ayudaron ahí, pero dice, ¿sabes qué, Milano? Ya está esto, de ti depende que pase del otro paso. Como el entrenador. Como el entrenador también le dice a un jugador, ¿sabes qué? Entras a la cancha y de ti depende que sigas más. Así también en el arbitraje yo sí lo viví. Es que algo muy importante, Lalo, que acabas de comentar, es esta situación que la gente luego no entiende. Quienes fuimos jugadores sabemos que cuando llegas a las 7 de la mañana, digo, en el caso del fútbol, bueno, en cualquiera, ¿no? Que hay un horario de las 7 de la mañana y que te despiertas con la idea de ir a jugar y que haces el esfuerzo, ¿no? Llegas, pero si no hay árbitro, puta, es el acabose, porque de nada sirvió el esfuerzo de los dos equipos de estar ahí, ¿no? Entonces, la gente no entiende que un árbitro que tiene un compromiso y que tiene esta disciplina, que es lo que estamos comentando, desde luego que es una responsabilidad, como siempre lo comentamos. Ustedes tienen que llegar 15 minutos previo al encuentro, tienen que estar listos, tienen que estar ya perfectamente mentalizados para el partido que van a llevar a cabo. No importa si es un partido ordinario de la liga o si son finales, lo que sea, pero siempre tienen que estar con el tiempo suficiente para prepararse, llevar todo su uniforme, llevar su silbato, llevar sus tarjetas. En el caso del fútbol de salón, el anotador cronometrista llevar la cédula, llevar su tabla, llevar su pluma. O sea, hay todo una serie de cuestiones que se tienen que cumplir para que el servicio que se otorga sea el correcto y de alta calidad. Y que eso significa esa parte de la disciplina que incluye la puntualidad, el orden, la limpieza, que en el caso de nosotros nos tocó todavía el uniforme de la casaca negra con pantalón blanco y tenis blancos. O sea, no podías llegar con un pantalón sucio, lleno de, que se me acaba de caer los chilaquiles, ¿no? O los tenis también, que todo eso formó parte de esos cursos en donde la idea era precisamente formarlos de tal forma, valga la redundancia,
que pudieran ser un ejemplo de árbitros, y en ese sentido, esto que comentas es obviamente muy importante. Por otro lado, ¿ibas a comentar algo? Sí, te faltó agregar que acuérdate que también tú impartiste la modalidad que aparte que lo llevas también el juego de chamarra y pants de gris con negro. Sí, Así ¿te es. acuerdas? Dice, ahora vamos a ir, aparte que tu inventaria, dice, por la Comisión Nacional del Arbitraje, vamos a dar pants y chamarra. Sí, entonces, y la indumentaria eso para que uno como equipo del arbitraje impactara su presencia física y también como también pulcro iba, nada de barbón, todo desalineado ni nada, no, completamente bien para el evento que se metió, que era un campeonato nacional. Eso sí me quedó claro, esa disciplina, la seguí al pie de la letra. La imagen es muy importante, la imagen del árbitro, todo este proceso que en realidad mucha gente no conoce de lo que hay detrás de un servicio de arbitraje adecuado, ¿no? Entonces, esa parte era muy importante, muy relevante. Luego, pasamos ya a esta etapa de decir, bueno, pues ya vámonos a nivel internacional, Lalo. Platícanos un poquito ya de tu participación en este Campeonato del Mundo de Italia 91. Sí, mira, es la primera vez que México participó en un campeonato nacional Italia 91. Por lo tanto, de árbitros fuimos tú y yo. Tú, o sea, fuiste en plan del único harto de arbitrar partido, y yo por la experiencia que no tenía, pues me acomodaron como anotador cronometrista. Estuve participando en 11 encuentros, y una de las anécdotas que tengo muy grabadas era un partido, era Rusia contra Inglaterra. Entonces, de tal manera de que ahí se juntaron 5 idiomas del arbitraje. Eduardo Chávez, mexicano, anotador. Cronometrista, un brasileño. El árbitro era Ray McCloskey de Australia. Un árbitro japonés y un árbitro ruso, abanderado. Entonces había 5 idiomas: brasileño, inglés, español, japonés, y el otro era ruso. Entonces imagínate, para comunicarnos, pues el inglés, eso a mí eso, y el árbitro central era Ray McCloskey de Australia. Entonces imagínate 5 idiomas para dos, en ese entonces, en ese entonces, en el 91, era un árbitro y 2 jueces de línea, y un anotador y un cronometrista. Entonces imagínate ese evento donde 5 idiomas se juntaron, pues ahí para el sello no, tuvimos que echar el inglés para salir adelante. Tuve esa participación de 3 encuentros, estuve hasta que México quedó en fútbol, en los equipos, México quedó con Japón, con Bolivia y con Portugal. Se empezó el evento, la primera participación de México en el Mundial del 91. Se empezó con el subcampeón sudamericano, que era Bolivia. Se iba ganando 1-0. El entrenador era Chucho Dueñas. Oscar Rojas iba como delegado, y éramos 6 colimenses, eran 3 jugadores, y cuerpo técnico Chucho y Oscar Rojas, éramos 6, y conmigo 4, y los 3 jugadores. La delegación de Colima fue que aportó más elementos a la selección de México. Pero aquí la experiencia que se dejó, se iba ganando 1-1 con Bolivia, y en una jugada completamente, el cierre, que era Héctor Rodríguez Leal, el Hielos, era un tiro libre a favor, ya llevaba 4 faltas Bolivia. Te digo esto porque yo me acuerdo muy la jugada porque estaba de anotador cronometrista de México contra Bolivia. Hay una falta a favor de México, pero la falta de concentración del Hielo permitió darle débil al disparo, y era en la calle, ya estaba todo el equipo de México arriba en la cancha del rival, y en un contragolpe, ¡pum!, hacen el 2-1,
y ganó Bolivia. Enojadísimo estaba la gente. Por una jugada táctica, México perdió 2-1 con Bolivia. El siguiente rival era Portugal, campeón europeo. Ahí Chucho Dueñas echó toda la estrategia, todo el equipo atrás. Se perdió 2-0. Pero se cerraba con Japón, al cual Japón se le ganó 6-0. La abuela dice, se mandó información a México. México pasó la siguiente ronda, sí, pero pues qué mala noticia que le tocó Brasil, Paraguay, Uruguay, por los 3 perdidos. Entonces, llegó México en el equipo, en el Campeonato Mundial de Italia 91 como equipo, y pues yo tuve esa experiencia, estuve en 13 eventos otro de anotador y otro de cronometrista, y empecé a tener relaciones. Ya nos regresamos. Tú no sé cuántos partidos arbitraste, 1 o 2. No me acuerdo, creo que fueron dos o tres. 2 o 13, ¿ah? Oye, pero a mí, acordándome ahorita de ese momento allá en Italia, nada para que la gente ubique, muchas veces vino Oscar Rojas por acá, a la Ciudad de México, y siempre con esta situación del estigma de lo que es la Ciudad de México, de la inseguridad y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente nunca incluso ahorita voy a platicar algunas cosas también del grupo de nosotros de árbitros, pero nunca les pasó nada, o sea, nunca nos robaron, nunca pasó nada. Y en ese viaje acabamos de llegar a Italia, y previo a los juegos, no sé si recuerdas que nos fuimos a visitar ahí parte de Italia, ahí en Milán, y viajamos en el metro. Y Oscar se le ocurre llevar su dinero, no en cangurera, sino su bolsa, y que lo atracan al cabrón. O sea, ¿cómo se llama? Unos carteristas, muy hábiles ahí los italianos, a la hora de la salida del metro, hacen como que en ese momento como que se obstruyen, y que le quitan su dinero. Y Oscar sí se alcanzó a dar cuenta de quién se lo había quitado, y a corretear a los rateros ahí en pleno metro. Se saltó, pero ya no se alcanzó, y pues quedó frustrado, hasta lloró el pobre Oscar, por si le habían quitado algo como $1,000, me parece que llevaba, y pues obviamente ya se quedó sin lana para el viaje. No sé si recuerdas ese momento, y que bueno, pues ahorita es un poco de risa, pero en el momento pues sí era mucha molestia, porque lo que no le sucedió en la Ciudad de México, le pasó allá en Italia, Lalo. Sí, otra anécdota también. Yo recuerdo que durante el certamen mundialista hubo un margen de un día de vacaciones, y toda la delegación de México fuimos a Venecia. El mundial fue en Milán, Italia, muy al norte de Italia, casi hacia parte del norte, ya colindando con Suiza. Y de ahí de Milán, Italia, fuimos a Venecia, llegamos a la Plaza San Paolo. Ahí en San Paolo también había unos argentinos, y eso se me quedó, pero muy de esas de las anécdotas que más tengo en mi mente, y yo creo que mientras tenga vida lo voy a seguir recordando. Llegó un argentino, se sentó en la plaza de San Paolo, en Venecia, donde hay muchas palomitas. Entonces ahí llegó y pidió una botella de vino, la más cara, y un buen plato. Y le llega y dice, oye, pero mira, ¿por qué pides esto? Te va a ser muy caro. Sí, dice, me sale caro, pero ¿sabes cuándo más voy a ver en Venecia? Nunca. Así que déjame el gusto de estar aquí, que contarle a mis nietos que estuve en la Plaza San Paolo, se tomó fotos, tomé esa botella, la máscara y todo, pero aquí estuve presente. Entonces, imagínate esa mentalidad del argentino que era jugador, dice, estar ahí presente en la Plaza San Paolo en Venecia, lo más caro. Y acuérdate que también estaba, en ese entonces no era euro, no era la libra, el euro, era el dólar que se trabajaba, ¿sí? Yo tuve una fortuna que pedí una cerveza, una alemana, malísima. Aquí en ese entonces estaba de moda la 2X Lager, nada que ver con esta, parecía como de Alemania, y me costó $1, me costó $15, lo tengo muy presente. Una cerveza ahí en Milán, Italia, y ha sido la cerveza más cara que he tomado en mi vida. $15 me costó, y fue de la Modelo. Y además mala. Oye, y la otra, sí. Comentarles que este tipo de intercambios que hacíamos, ¿no? En donde ustedes venían, como bien lo comentas, y bueno, ustedes se pagaban el pasaje, y acá
se les rolaba en las ligas y con lo que se ganaba de las ligas se pagaba su hospedaje y su alimentación. Pero la primera vez que se hizo, vino un grupo como de 7 árbitros acá y se quedaron en la casa de nuestro amigo y lamentablemente ya fallecido, de José Luis Martínez, José Luis Martínez, el Chasparito, ¿cómo le decían? Tachirito. Cachirito, ándale. Sí. Y aquí en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México, una colonia pues sí, obviamente de alto riesgo. Por eso te digo, siempre andábamos sin problema por acá. Y nunca les pasó nada. Pero hay dos anécdotas ahí que quiero recordar, porque fuimos por ustedes y en los carros, y allá a la central camionera. Y entonces, uno de los compañeros que ya te referiste, el Iti, ¿cómo se llama? De ahí de Tecomán. Ah, no, el bikini. Sí, no. El bikini, no me acuerdo, pero le decían el bikini. Sí. No me acuerdo si fue él o fue otro de ahí de Colima, que veníamos ya y dice, oye, creo que esa cadena de hoteles es muy grande. Y sí, ¿por qué? Dice, porque todos dicen Hotel Garage. Entonces, bueno. Fue el bikini. No recuerdo el nombre de Tecomán. Sí, es que dice Hotel Garage, ¿no? Bueno. Y la otra es que dentro del tour que les dimos, había un burlesque exactamente frente a la plaza de Garibaldi. Sí. Y para la gente que no ubica, un burlesque es como un teatro, pero en donde hay desnudo de mujeres, donde hay cómicos, donde hay música, y entonces hay una pasarela grande, y pues ya la gente que ya habíamos ido, sabíamos que del lado izquierdo, que era de uno de los lados, pegadito a la pasarela, pues obviamente vienen todas las mujeres, las chicas, ¿no? Que hacen el desnudo y todo eso, y está muy cerca. Entonces ahí aventamos, no me acuerdo a quién de ustedes los aventamos a uno exactamente hasta el lado izquierdo para que les tocara. Pero también sabíamos que al final de eso había alguien de ellas que venía e incluso les podía dar un beso, ¿no? Pero lo que no sabían era lo que venía después. Entonces, pues ahí todos aplaudiendo, todo el relajo muy bien padre, y además estaba hasta la madre siempre ese espacio. Y y entonces viene y le da esta mujer un beso a alguno de ustedes, no me acuerdo a quién fue, y le da fue a Luis de Ricón, el de Tecomán. Sí, es cierto, fue a Luis de Tecomán, le da un beso totote así, y de repente ya él así muy complacido, y de repente ya se va, apagan la luz, encienden la luz, y era un transvesti, y se quita la peluca. Y bueno, ya ahí el cotorreo. Se estaba limpiando la boca. Sí. ¿Y por qué no me dijiste, Mauricio? Tú ya sabías. No, dice, pues tú aprovechaste. Pero bueno, de esas cosas que les digo que la verdad es de que no conocen lo que es realmente un vestidor de árbitros, en donde pues hay, obviamente, en este caso, bueno, pues todo lo que pasaba, por ejemplo, ahí en la casa de nuestro queridísimo amigo José Luis Martínez. José Luis Martínez, en donde también las bromas, ¿no? Las bromas normales, que pasa también con los jugadores, que había de cualquier cosa, que están durmiendo en la noche y aparentemente había fantasmas y de repente unas nalgadas y cualquier cantidad de cosas que sucedían, pues, metidos ahí eran 8 o 10 personas, ¿no? Sí. Además, en un espacio pequeño, en fin, muchas cosas que se vieron ahí. Y ahorita que hablaste de Luis Díaz, horas contando el chistes, o sea, él se podía pasar toda una noche contándote chistes sin repetir uno solo, Lalo. Es que Luis Díaz tenía esa capacidad, y quiero decirte que no eran chistes así de mentada de madre, eran chistes de doble sentido y chistes blancos, o sea, que te hacía reír, oye, o sea, nada de leperada, él tenía esa capacidad de que si veía que la gente estaba agüitada, oye, ¿te acuerdas que mi compadre, y puro se aventaba y ya, pues te soltaba el chiste y te relajabas, estaba en el ambiente, oye, no voy a hacer como un burro que tengo allá, que mira que yo lo tuve que sacar de la huerta, y pura de eso se aventaba.
Entonces, pero él ya tiene esa capacidad de sacar chistes blancos y doble sentido, nunca de malas palabras, nunca ofendido, simple, pero él ya tiene esa capacidad, que cosa que nadie tenía para decir sus chistes. Y como dices tú, Sí, te podía pasar horas y horas y te tenía a boca tendido, risa y risa. sí, la gran capacidad del estimado Luis de tener esta habilidad. Oye, y bueno, revisando un poquito esta parte técnica y táctica del arbitraje, ya en los campeonatos del mundo, pues obviamente también teníamos la posibilidad de medirnos, ¿no? Con Sí, árbitros de otras latitudes y todo eso. Y creo que nunca desentonamos, creo que siempre pudimos ser competitivos con otros árbitros de otras latitudes, pero al igual que en el fútbol soccer, en el caso de los eventos en Sudamérica, pues así como pasó en el fútbol soccer de la vamos a llamarle mafia de la Libertadores, ¿no? Y de la competencia esta de las selecciones nacionales de Sudamérica, como se me fue el nombre ahorita de la competencia, pues siempre entre ellos, ¿no? O sea, regularmente les costaba mucho trabajo el poder aceptar que México llegara a competir en todos los sentidos, tanto con equipos como en el caso del arbitraje, ¿no? sí. Sí, mira, yo después de ese campeonato de Italia 91, como que parte de la que se veía en los de pantalón largo, ya fue disminuyendo de tal manera que yo me alejé un poquito porque así como que hubo un resquebrajamiento de partir del 92 de los de pantalón largo que querían apoderarse la FEMEFUS por el fútbol de salón, y hasta que estuve yo alejado y regresé hasta 1900, perdón, en el 91, regresé como en el 95, como 3 o 4 años estuve alejado, porque en Colima pues también había ya no competía a nivel estatal y había esa incertidumbre de lo de pantalón largo con la de CONADE. Llegué a asistir a 2 juegos nacionales de Olimpiada Juvenil en el 2000, llevé una selección nacional estatal a Colima, en el cual por primera vez México iba a participar en un campeonato nacional, pero un campeonato internacional a Sao Paulo, Brasil en el 2000. Yo llevé 2 chavos que fueron seleccionados, fueron a ese, Colima quedó campeón y lo llevaron pues fueron seleccionados él y 2 de Colima y 2 de Manzanillo. De los 12, 2 eran de Colima y 2 de Manzanillo, Chicho Aguilar y el otro jugador, fueron representando a México en un campeonato en el 2000, y pero pues no trascendieron mucho. México los eliminaron allá. Yo no tuve la oportunidad por mi trabajo, me hicieron problemas para no ir a ese campeonato en Sao Paulo, Brasil. Le dijo a un compadre que fuera, pero pues al no tener los mismos seguimientos que yo tenía de preparación, pues no hizo grandes cosas en el arbitraje ya que fue en Sao Paulo, Brasil. Yo, retrocediendo más atrás, en 97 hubo el Campeonato Mundial de México 97. Ahí sí ya me preparé con el evento de entrando del año del 97, y me tocó la sede de Monterrey. Fueron México, Puebla, Monterrey y Guadalajara. A mí me tocó en la sede de Monterrey, y sí, ya estuve con la experiencia que vi en el 91, me tocó arbitrar 2 partidos. Era Estados Unidos contra Argentina, y el otro fue que ganó Argentina 10-0. Pues Sudamérica, Argentina era la campeona del mundo. A la postre, en ese campeonato que se efectuó en México, Venezuela fue campeona del mundo ahí en el COD de Guadalajara. Y otro partido que me tocó sancionar como árbitro central fue Bielorrusia contra Marruecos, ahí también en Monterrey. Y ahí se terminó hubo recorte de árbitros, fuimos como varios árbitros de México. Estuvo
yo recuerdo Carlos Aguilera Gómez, estuvo de anotador, estuve yo varios de anotadores en las diferentes sedes, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Entonces, al verla, cuando hubo disminución de personal, pues a mí me tocó, me dieron las gracias y me estuve como aficionado viendo la sede que fue las semifinales y todo acá en Guadalajara. Ahí fue mi participación en los eventos mundialistas como árbitro, en México 97. Y ahí ya fue poco a poco, te fuiste retirando del fútbol de salón. Mira, no es que me fui retirando, simplemente yo empecé a tener mis actividades. Acá tenía Liga Municipal de Manzanillo con juveniles y me enfoqué a levantar el futsal en Manzanillo y lo logré, tenía liga competitiva y tenía liga de grants y todo. A escalada ya era ese proyecto, pero ya no había eventos nacionales que destacara para irse uno para esa índole. Al ver que yo ya no había eventos nacionales, hablo del 97 en adelante, me puse a hacer liga infantil y juvenil en mi municipio de Manzanillo. Yo tenía liga competitiva de infantil y juvenil, te digo que en el 2000 armé un equipo, llevé dos selecciones de chavos de 10, 8, 10 años a campeonatos estatales ahí a Colima y también juveniles. Era mi labor que hacía ahí en Manzanillo. Darle lo que a mí el futsal me había dado. Y debo de reconocerte, debo reconocer, Mauricio, que a mí el futsal me dio mucho y yo tenía que aportar lo que a mí me dio el futsal. Sé que la pregunta no viene al caso, pero sí no quiero dejar de esa forma en el cual como el arbitraje yo lo viví. Mira, yo empecé siendo árbitro de soccer, después empecé al arbitraje de futsal, continué con las modalidades del 94, 96, 97 de fútbol rápido o de barda. Después continué, porque así lo pidieron, el fútbol playero y por último finalicé con el de fútbol 7. Te puedo decir con base fundamento que he sido el único árbitro colimense que ha sancionado las 5 modalidades: fútbol, soccer, futsal, fútbol rápido de bardas, fútbol playero y el fútbol 7. Ese es un récord personal que tengo que aquí en Colima, creo que nadie me lo va a poder quitar. Y en todas las 5 disciplinas, el reglamento de pe a pa. Sí, que además es muy interesante cómo el fútbol llegó un momento en donde se diversificó con todas estas alternativas, que no sé si fue bueno o fue malo, pero así existió. Nosotros tuvimos que convivir durante aquella época con el surgimiento del fútbol rápido, con un apoyo muy importante de Alejandro Murillo Azcárraga, Televisa. Que le invirtió Televisa lana, incluso transmitían los juegos, a pesar de que Alejandro había jugado fútbol de salón en la Liga Mayor y que sabía el potencial que era mayor, o valga la redundancia, mayor que el fútbol rápido. Entonces, o que se lo vea como indoor soccer. Exactamente, así. Pero el asunto de vender la publicidad estática, que sí se podía, entre comillas, ¿no? En el fútbol rápido, les llamó la atención, pero la verdad es de que siempre el fútbol de salón, ahí está la prueba, subsistió a nivel mundial y ahora FIFA lo explota muy bien y los campeonatos mundiales de FIFA pues obviamente tienen un gran rating y además una gran venta en materia financiera, ¿no? Entonces, así es. Pues la verdad es de que esto que estás comentando de cómo un árbitro se tiene que adaptar y conocer cada uno de los fútboles, que además la gente tiene que tener la información. Si ustedes abren la página de la FIFA.com, van a la parte de arbitraje y van ahí a ver todas las especialidades, cada especialidad tiene su propio reglamento. Así es. Entonces, el fútbol playa no es lo que se le ocurre a Lalo pitar, no debe de ser así. O sea, si hay un árbitro que da el servicio de fútbol de playa, tiene que conocer el reglamento de FIFA. Si hay alguien que se encarga del fútbol de salón, tiene que dar, pero ahora hay una serie de híbridos porque las federaciones y las asociaciones estatales no se han encargado de esto que estamos platicando, ¿no? Que era difundir, tener una homologación
y cada quien juega con su reglamento. Entonces en cualquier liga de barrio pues hay una persona que se dice árbitro y que no aplica ningún reglamento, nada más lo que se les ocurre, y eso se va haciendo pues un vicio, y al final no se logra el cometido, que es tener un deporte organizado en todos los sentidos, Lalo. Sí, mira, ahorita aquí en Colima lo que está funcionando, y era lo que se iba a venir el futsal, pero faltó visión, dinero. Aquí en Colima hay gente, se puede decir, el nombre correcto es empresario. Ese es el término, empresario. Este empresario vio un proyecto que vio en Guadalajara que también es un boom, y lo trajo aquí a Colima, se llama Fútbol Gol. Y él compró un terreno, dice un terreno, hizo cancha de fútbol 7, pero con la modalidad de como negocio. Les cobra a cada equipo, los tiempos son 2 tiempos de 20 minutos y por 5 de descanso. Pero la cancha de pasto sintético, hacia los lados le pusieron malla ciclónica con esta parte de arriba, malla como que le llaman, como para que los balones no salieran. Y ahí él hace liga de equipos, y aparte lo metió como tipo un restaurante. Ahí vende bebidas, vende tortas, vende tostadas, fruta picada, refrescos, y es un ambiente familiar que hay baños para damas, para varones, hay vestidores, y la verdad, así fácil, grosso modo, yo siento que fácil está llevar, porque cada equipo le cobra como arbitraje y cancha 1,000 pesos, y son desde las 7 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 11 de la noche. Son 2 canchas, y los sábados desde la mañana infantil y en la noche femenil. Casi son como unos 200,000 pesos a la semana. Pero él le invirtió, compró sus buenos millones del terreno, la infraestructura que le aventó, y ahí está sacando dinero. O sea, se la aventó y le está yendo muy bien. O sea, es alguien que supo invertirlo ahí. Y los árbitros que están yendo ahí, pues son árbitros de soccer que no tienen ni la remota idea del reglamento de fútbol 7. Yo en la actualidad, Mauricio, ya no arbitro liga, porque pues todo tiene un ciclo. Y mi ciclo hace 5 años se acabó, y que yo hasta aquí llegué. Me reconocen como un buen árbitro dentro y fuera de la cancha, y eso me ha permitido seguir adelante. Aquí en Colima me dieron un reconocimiento en el 2014, pues mi nombre en el muro del deporte colimense, por mi participación de Italia 91 y por el Campeonato Mundial de México 97. Cabe destacar que están ahí deportistas que han representado a Colima en eventos internacionales, no estatales, internacionales. Y yo tuve la dicha y la fortuna de representar a México en Italia 91 y en México 1997 del fútbol de salón. Estoy ahí. Pues perfecto, estimado Lalo, pues ya hicimos un recorrido histórico de tu carrera, y también algunos recuerdos de esta parte de lo que fue el desarrollo del fútbol de salón en Colima, que la verdad es uno de los estados que mayor triunfos obtuvo en todo lo que fue el fútbol de salón, con grandes amigos que ahorita también ya recordamos, desde Chucho Dueñas, entrenador, desde Rigoberto López como el presidente de la asociación estatal, como nuestro amigo Oscar Rojas, y José Luis Contreras, también fallecido lamentablemente, que él también fue entrenador, fue árbitro, yo sí, así como árbitro. De hecho, él antes que Carlos Aguilera, él fue el responsable del arbitraje de ahí de Colima, el profe Contreras, y muchos otros, ¿no? Luis Díaz, en fin, la verdad es de que sería un recorrido muy amplio, pero bueno, en esta primera entrega, creo que con base en lo que ha sido tu carrera, pues queda perfectamente delineado todo lo que fue tu trayectoria. Así que muchas gracias, Lalo, por aceptar la invitación a compartirnos toda esta historia, y la verdad es que nos la pasamos muy bien allá en Italia en su momento, y pues la verdad es de que toda la trayectoria del arbitraje mexicano en fútbol de salón, creo que pues nunca ninguna final se nos complicó, afortunadamente.
y eso que no había VAR. No, pues lo que te decía Mauricio, tienes que tener el temple y la capacidad. Yo resumo unas cosas de un árbitro. Un árbitro que no sepa planificar los partidos está jodido. ¿Y qué es planificar? Tienes que saber el equipo A y equipo B. Sabes que en el equipo A quién la mueve, quién es el que hace el pivote, y el equipo B quién pega y quién no pega. Y en su momento sabes que quién es el golpeador, y a esa la primera que la haga, advertirle, aquí estoy señor, póngase a jugar, y todo. El tiempo que va, faltan 2 minutos, viene lo bueno, estar atento a las bancas, árbitro y todo, y sabe el árbitro que estás en un polvorín, cualquier chispa así, para que se prenda todo. Y te tienes tú que anticipar antes que avienten el cerillazo y ese partido que tú bien controlado sea un polvorín y explote y haya todo de todo. Y afortunadamente tuvimos la capacidad y la experiencia de que nunca ninguna final y ningún partido se nos salió de la mano y sobre todo lo más importante, no fuimos agredidos, que nos dejaran secuelas. Eso es lo que me llevo yo en mi palmarés de que debe tener un árbitro. Saber planificar tu partido, medir los tiempos y sobre todo capacidad de moderador de conductas del árbitro. Porque sabes que el jugador está violento, pues tú tampoco vas a llegar a insultarlo o gritarle. Bajarle 2, 3 rayitas para que se calme todo. Eso, un psicólogo dentro de la cancha y un experto de referee para la forma cuando va a haber lucha. Y también intencionado cuando llega un jugador que quiera golpearte, te quiera echar a perder el partido. Eso yo lo aprendí en el arbitraje. Sí. Un día de estos vamos a convocar a otros ex compañeros para platicar de muchas anécdotas. Anécdotas me parece perfecto. Con el arbitraje. Creo que va a ser muy rico para la gente que, bueno, pues que conozca cómo lo vive el árbitro respecto a todo lo que es la relación con los jugadores y qué es lo que realmente sucede en un terreno de juego, y lo que se dice y lo que no se dice y cómo se actúa y por qué se actúa de esa manera en relación a los jugadores conflictivos, en relación a los jugadores más técnicos, en fin. Creo que eso va a ayudar mucho para que la gente entienda e interprete de manera correcta lo que hay detrás de los árbitros en cualquier especialidad y en este caso y específicamente el fútbol salón. Así que pues ahí estamos en contacto para una convocatoria posterior, estimado Lalo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nos vemos entonces y pues ahí estamos nuevamente en contacto para una futura ocasión. ¿Va? Gracias, Mauricio, a ti por la invitación que hiciste y aquí estamos dispuestos cuando tengas otra invitación para compartir experiencia que no comentamos lo que hay, la vida de un árbitro en los vestidores como equipo. Sí, un día va a estar muy interesante porque hay muchas cosas que contar, nada más que pues, también el tiempo es limitado. Estimado Lalo, muchas gracias, hasta luego, y a la gente que nos hizo favor de vernos, les recordamos que se suscriban al canal, que le den like, que nos compartan y activen la campanita. Así que hasta la próxima.